Ahí me acuerdo. Ahí va. Bueno, como habrán visto algunos, había titulado lo que traigo hoy como variaciones del síntoma, y un poco repasando las cosas que íbamos a conversar hoy, amplié un poquito el título a variaciones del síntoma, del inconsciente y de la verdad. A ver, una cuestión, digamos, voy a hacer un pequeño recorrido por distintas concepciones y abordajes del síntoma, aclarando, y esto me parece importante, que no es que una concepción es superadora de otra ni que reemplaza a otra, sino que son, por un lado, modos de que uno conceptualiza o piensa lo que se presenta en la clínica. Y también creo que a veces son momentos distintos de un mismo análisis, o sea, no de un mismo análisis, de un análisis de alguien. Creo que hay momentos donde la presentación sintomática es a predominio de una modalidad y a veces de otra. Esto me parece importante, digamos, no pensarlo como una superación o una evolución, sino, bueno, distintas coyunturas, digamos, ¿no? En este sentido, no hay que perder de vista que el síntoma tiene una referencia inseparable de la coyuntura social, o, como decimos en psicoanálisis, del discurso en el cual se presenta y que surge. O sea que el síntoma tiene una concepción temporal, depende, digamos, está muy ligado al momento histórico en que surge, al momento social, y muta según la coyuntura en que aparezca, y también muta según cómo es abordado terapéuticamente. Esto a nosotros nos interpela mucho porque no hay muchos psicoanalistas que se dediquen a la ludopatía. En general nosotros sabemos que es más por el lado de las terapias cognitivas, esa línea. Con lo cual, tener en cuenta que un síntoma cambia según cómo se lo aborde es importante, creo. Miller dice en, creo que Acto Inconsciente dice que en este sentido el síntoma está decidido por lo social y varía según los dispositivos de dominio. O sea, que algunos de los dispositivos de dominio son las terapias, los medios de difusión, la ideología, la concepción política, etc. ¿Sí? Es importante en este sentido no pensar que el síntoma es algo rígido y separado, todo lo contrario. De hecho, un ejemplo que ahora parece lejano, pero no es tan lejano, es el tema de la homosexualidad. Miller lo da como ejemplo, digamos. Hace muy poco tiempo era considerado un síntoma, una patología, y no hace mucho. Hoy día, si uno a un joven le cuenta esto, le parece una cosa arcaica, pero pasaron muy pocos años. De hecho, hace muy poco se sacó la homosexualidad del manual psiquiátrico como patología, ¿sí? O sea que eso evidencia cómo lo social decide sobre la idea de un síntoma. Entonces, voy a hacer un recorrido por 5 formulaciones del síntoma. La primera es todo lo que es el síntoma como mensaje. En este sentido, Freud, él en las... tomo 2 cositas que dice en la conferencia 17 y creo que la 23, Freud señala la vertiente del sentido en el síntoma cuando se refiere a la palabrita sin, que la traje acá para que... estos son los 2 términos
que Freud utiliza para hablar del sentido de los síntomas. Una es esta, Sinn, y la otra Bedeutung, ¿sí? Cuando se refiere a Sinn en las conferencias, se refiere a lo que significa un síntoma. Esto es como lo más clásico, ¿no? Que a través de la asociación libre, la interpretación, uno llega a un significado oculto. ¿Sí? Acá están las metáforas de lo que se ve, del oculto. Y decía antes que agregué en el título de lo de hoy el término verdad, porque acá ¿de qué verdad se trata? En la concepción del síntoma como mensaje, del síntoma como representante visible de algo oculto. Se trata de una verdad reprimida, de una verdad inconsciente que aparece metaforizada y desfigurada en las formaciones del inconsciente. En este sentido, el inconsciente del que se trata es un inconsciente descriptivo, ¿sí? Y esto tiene que ver con todas las concepciones espaciales que tiene Freud, cuando habla de las profundidades de las capas de la geológicas, de las capas de la Tierra para aludir a lo reprimido primordial, es una metáfora espacial, ¿sí? Entonces, en esa metáfora espacial estarían los estratos profundos, que tiene que ver con aquello que causa el síntoma y a lo cual uno no tiene acceso. Eso profundo es lo reprimido, ¿no? Que puede aflorar a la superficie, fíjense ¿no? Como la alusión al espacio, y de ese modo devenir consciente. O sea, que es a través de esto que llega a la conciencia que uno puede, a través de la asociación libre y del levantamiento de la acción, llegar a aquella escena primaria que ocasionó el síntoma, que sabemos que es una escena sexual, infantil, traumática y reprimida. Una cuestión que es importante, porque aparte tiene que ver con temas que ya se han abordado en este seminario, es que para que se constituya un síntoma como tal, el sujeto tiene que creer en el síntoma. Sin esa creencia no hay síntoma. ¿Creer en qué? Creer en que lo que le pasa quiere decir algo. No sabe qué quiere decir, pero tiene la firme creencia de que, qué sé yo, un tropiezo quiere decir algo. Esto es, para nosotros es de la clínica de todos los días. Bueno, yendo al ejemplo del tropiezo, una cosa es que yo esté yendo a un lugar, me tropiezo, y entonces digo, bueno, el esguince que me hice en la pierna quiere decir que tantas ganas no tenía de ir a ese lugar. Y otra cosa es tropezarme y jugarle al, no sé qué número es el tropiezo, pero debe tener un número, pero es otro estatuto de la creencia. ¿Ven? La caída. La caída. Bueno, la caída. ¿Qué número es? No sé. Bueno, pero esto es lo importante, ¿no? Una cosa es esto, que yo me caiga y empiece con toda la cadena que de lo que tiene de superficial un fenómeno, que es la caída, intente ir a esa causa oculta y profunda, ¿no? Ahí hay una creencia que algo generó esa caída. Aparte de las veredas de la reta, otra cosa inconsciente causó la caída, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, me caí, le voy a jugar al, no sé, 17, digamos. Claro, pero perdón, ¿no? Disculpame que te interrumpa, pero en ese punto ahí ya empezás a introducir algo muy interesante, que es creer en qué y creerle a quién también, podríamos decir. Exacto, ahí... Cuando, por ejemplo, con respecto al tema de los números, hay todo un montón de ligadas
El 56. Al tema de los jugadores que, bueno, se debate precisamente entre creer en los números como signos, y que son universales, a creer que tiene algo que ver con cada uno. Por ejemplo, un paciente que me decía que yo había elegido muy bien el departamento de mi consultorio porque ese departamento es el número 34, que es la cabeza. Yo ni idea, ¿no? Entonces ya él venía a verme ya con una doble, digamos, cuestión, porque por un lado los números que lo conducen Claro. por un lado, pero por otro lado decir, bueno, vengo acá al número de la cabeza, como que ahí ya Mm, mezclar algo respecto de otra creencia, ¿no? sí, sí. Sí, hay que ver si es la cabeza de la inteligencia o por una cabeza, como dice el tango, ¿no? Bueno, entonces esto de la creencia, decíamos que depende del contexto, o sea, la creencia depende de la comunidad en un momento determinado. Y eso obviamente determina lo que uno haga, si a uno le pasa algo, si uno va a preguntarle al médico, si uno va a preguntarle a un tarotista, o como decíamos recién, ir a jugar a un número, ¿no? Y en relación a esto, ¿qué estatuto en esta vertiente del síntoma como mensaje, qué estatuto tiene el otro? Acá el otro es aquel que articula un efecto de sentido, ¿sí? Como bien decía Mariela, una cosa es que el otro sea un... sí, no creo que sea apropiado decir que el otro sea un número, pero que lo que me pasa me envía un número, o que lo que me pasa me envíe a preguntarle a un otro qué quiere decir lo que me pasa. ¿Sí? Se ve la diferencia. En este sentido, un síntoma con esta vertiente de lo que es el síntoma como mensaje, recorta una significación del otro. Y de hecho, la escritura clásica de síntoma se refiere justamente a esto, a que el otro está en la formulación misma del síntoma, que acá voy a poner el dibujito, esto. ¿Sí? Ven en esta escritura cómo la formulación de síntoma incluye en la formulación misma el estatuto del otro. Esto es lo que decíamos antes, que el síntoma está determinado por lo social, por la comunidad en un momento determinado. ¿Sí? ¿Y de qué otro se trata en esta vertiente del síntoma? Es el otro del código, el otro de la ley, el otro simbólico. En ese sentido es un otro completo, es el que tiene todos los significantes que le podrán dar un sentido a lo que me pasa. En este sentido, la presencia del analista con los señalamientos, interpretaciones, van a llevar a que eso inconsciente vaya tomando un sentido, ¿no? En esta estructura de ficción que es un psicoanálisis. O sea, que se construye, un inconsciente se construye con la presencia del analista. En este sentido, después lo vamos a poner en diferencia con la otra concepción, se trata de un inconsciente transferencial, ¿sí? Porque se deduce con la historia que se arma en el relato dirigido a un analista. Previamente no estaba. ¿Sí? Entonces, esta formalización del síntoma tiene que ver con una transformación de algo que no tiene una forma, que es amorfo, que se presenta, en algo explícito y con una forma determinada. Esta es la idea de inconsciente a esta altura. ¿Y de qué verdad se trata acá? Es una verdad que tiene que ver con el sentido. ¿Sí? Tiene que ver, como les decía antes, con la concepción espacial de una verdad profunda, una verdad oculta que hay que develar, con una verdad de un sentido reprimido. ¿Sí? En ese sentido se intenta descifrar el mensaje oculto que porta el síntoma.
ahí Hernán, que levantó la manito. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Un gusto estar en este espacio. ¿Qué tal, Hernán? Bien, muy bien. Eh, Cuando estabas hablando de esto de esguince, me vino a la cabeza una frase que funciona como una especie de talismán, que es cuando alguien va a hacer algo, rompete una pierna, ¿no? Rompete una pierna. Por ejemplo, te está por estrenar una obra de teatro, rompete una pierna o mierda, mucha mierda. Que vendría a ser como el reverso de este condicionamiento que tiene que ver justamente con este empuje social. Ayer vi una serie, un documental de Netflix que se los recomiendo, que se llama 7 días antes, que justamente habla de los concursos de belleza de los perros, carreras de caballos, y hay un capítulo en especial que se llama League of Legends. League of Legends es un videojuego. Se hacen campeonatos mundiales, o sea, cómo el empuje del capitalismo, porque está muy bien demostrado, como algo que en un determinado momento se presenta como una adicción al juego. Hay un chico que los padres lo han echado de la casa, porque está todo el tiempo enchufado a los videojuegos. Ese chico termina siendo como una especie de estrella de rock de los videojuegos. Y entonces, esto que vos decías, el condicionamiento social, el valor social que se le da a alguna cosa hace que esto sea justamente o un síntoma o algo absolutamente tomado como en su valor de respuesta, pero frente al malestar, pero un tratamiento por el discurso capitalista. Sí, sí. Bueno, era eso simplemente. Me despertó estas cosas y quería plantearlo, ¿no? Por un lado, el fetiche, la frase fetichista, o sea, que va en el mismo sentido de voy a jugar al 56, que a propósito, mi consultorio está en el 56. Muy bien. Y tengo una escalera que propicia muchas caídas. Bueno, chao. Bueno, un tropezón no es caída, como dice el dicho. Bueno, entonces, hicimos un recorrido por la primera concepción del síntoma como mensaje, como metáfora, con el estatuto que tiene en esa concepción la verdad y el otro. La verdad reprimida y el otro sin barrar. La segunda idea del síntoma es el síntoma como función, que quizá acá Lucila me puede dar una mano, ¿no? Porque función es un término matemático que extrae Miller, que se refiere a una relación con determinadas condiciones, ¿no? No sé, Lucila, si podés así darnos una breve de algo más. Es eso como dijiste, Vero. Es decir, hay una relación entre dos variables, entre dos cosas cualesquiera y se mantiene. Y no cambia eso. Ah, perfecto. Siempre responde igual. Ajá, bien. Y Miller, esto está en el texto, en un texto que es la EX en Mate más 2, dice en la página 170 que, ¿no? Refiriéndose a la idea del síntoma como función, que es una relación que transporta una formación del inconsciente a lo real. ¿Sí? Entonces, esta función permite la operación de reducción, que tiene que ver con encontrar un denominador común o un goce en juego que es común a varias formaciones del inconsciente. ¿Sí? O sea, a partir de la, ¿cómo se dice?
multiplicación de formaciones del inconsciente, se ubica bajo la operación de reducción un goce en juego. En este sentido, el síntoma como función se separa de lo que decía anteriormente, de la vertiente del mensaje, del sentido, para acercarse a la cuestión del goce. O sea que se reducen las formaciones del inconsciente a un elemento condensador del goce que se traslada a lo real y separado del sentido, ¿sí? De la vertiente del mensaje. La tercera concepción del síntoma es el síntoma como satisfacción. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, Freud plantea que el yo se apropia del síntoma y que hay algo allí que resiste, ¿sí? Que no renuncia fácilmente a la satisfacción que hay en juego, ¿sí? En este sentido, el síntoma mismo es una forma nueva o distinta de satisfacción, diferente del placer, sabemos, o sea que es una formación sustitutiva, pero ya no de un significante o de una representación en términos freudianos, sino una satisfacción de un goce. Esto llega a Freud a través de ubicar, por un lado, la fijeza que tenían los síntomas, existencia que aparecía en las curas, y en ubicar una parte de los síntomas que no es interpretable, ¿no? Lacan va a ir ubicando, inventando un término que no es simbólico, que se resiste a la interpretación, que se resiste a la significación, que es el invento lacaniano, que es el objeto A. Pero, discúlpame, Sí. me parece que es importante en este punto, el síntoma como satisfacción, ubicar o recordar algo que ubica a Freud en relación al beneficio primario del síntoma y beneficio secundario, ¿no? Que hay un beneficio primario del síntoma que es meramente pulsional, que tiene que ver con la satisfacción de la pulsión, y el beneficio secundario del síntoma que tiene que ver ya con cierto beneficio que le saca el sujeto a eso que resiste, ¿no? Tal cual. Me parece importante destacarlo. Sí, tal cual. En relación a esto, Miller en el síntoma como aparato, que es del síntoma charlatán, dice, les leo textual, el síntoma, como ya he dicho del discurso, es un aparato individual para situar en él el objeto A, la parte elaborable del goce. Entonces, en esta perspectiva del síntoma como satisfacción, el síntoma aparece como mediador entre el sujeto y este elemento opaco, este objeto pulsional. O sea, que este constituye un resto que no es interpretable de aquello reprimido primordial, al cual nunca tendremos acceso. En esta concepción, de esta manera, el síntoma, que como habíamos dicho en el grafiquito primero, tiene la significación del otro, le va a servir al sujeto para relacionarse con el objeto A, como una parte elaborable de ese goce, que es no simbolizable, digamos. O sea que de esta manera se incluye en la relación del sujeto con el objeto de goce, o sea, en la fórmula del fantasma, el elemento cultural, o sea, el otro social. Que esto lo podemos ver con este grafiquito. Ahí. Ven que acá, esto también lo plantea Miller en Matemas 2, en este texto que les dije. Sí, el síntoma, ven acá en esta formulación, que el síntoma como formación del inconsciente, ¿no? Que es la parte del medio, queda ubicado dentro de la fórmula del fantasma. Entonces, acá surge la paradoja que hay una resolución
de manera tal que las cosas funcionan, ¿no? Como en el fantasma, que sabemos que el fantasma funciona, pero con el síntoma. ¿Sí? Desde esta perspectiva, entonces, esperen que voy a sacar esto. En el análisis ya no se va a plantear solamente la pregunta sobre qué quiere decir el síntoma, qué quiere decir lo que me pasa, sino cómo el síntoma satisface. Y el otro correlativo a esta idea del síntoma como satisfacción ya no va a ser un otro completo, porque a partir de la concepción del objeto A, es un otro que no cierra el sentido y que se presenta en falta. O sea que la concepción del otro bajo esta idea del síntoma como satisfacción es un otro barrado. La cuarta idea del síntoma es el síntoma como resto. Freud, ustedes sabrán que fue observando en los pacientes que esta fuerte resistencia a la cura, ¿no? Que los pacientes mejoraban, y en un momento él notaba una resistencia, una fuerza que se oponía a la terminación de un tratamiento. Fue así que va ubicando la compulsión de repetición y la reacción terapéutica negativa. En este sentido, Freud va ubicando ciertos restos que persisten a pesar de una cura, ¿no? Son restos sintomáticos que no son pasibles de ser conscientes, que no se ligan a un sentido, no se ligan a la palabra, y tiene que ver con, según el momento como los llame, con el núcleo patógeno, con el objeto traumático, el ombligo del sueño, digamos, son maneras de nombrar aquello a lo cual no se accede. Y en este sentido, en relación a los términos que les refería al principio, que tienen que ver con significación, significado, que les decía que sin, ¿no? Volvemos al primer, ¿dónde está acá? Así como sin tiene que ver con el significado inconsciente que es posible de devenir consciente, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de la caída, bueno, yo me caí porque no quería llegar a donde estaba yendo, pongámosle. A diferencia de sin, que es el significado inconsciente, posible de devenir consciente, Bedeutium es a la vez significación y referencia. ¿Referencia a qué? Referencia a una vivencia anterior, una experiencia que marcará un punto de fijación libidinal, de fijeza en la satisfacción del goce. Y esto tiene que ver con que no todo lo pulsional se inscribe en el aparato. Hay un resto, o como dice Freud, un quantum pulsional, que tiene relación con lo que recién decía Guiomar, del beneficio primario de la enfermedad. Tiene que ver con lo incurable y lo irreductible. Freud en algún momento lo llama el núcleo del yo, y tiene que ver con algo que no me acuerdo si la última o anteúltima vez había surgido, con lo que serían los rasgos de carácter, con aquella parte inmodificable y que no son representables en palabras. Tiene que ver con el retorno a lo mismo y también con la pulsión de muerte. Entonces, desde esta perspectiva, si uno piensa que hay algo que es fijo, que es irreductible, que es incurable, que en algún punto es inaccesible, ¿no? A diferencia de la primera concepción del síntoma, en un tratamiento ya no se va a tratar de levantar esas resistencias, porque hay algo que no se va a acceder a través de lo simbólico. Entonces, en un tratamiento se va a tratar de hacer algo con ese resto que no es interpretable, ¿sí? Con el hacer.
¿sí? Es otra idea que no tiene que ver con el descubrir algo profundo, sino con ese resto que se presenta una y otra vez y que vuelve a hacer algo con eso. Una quinta idea del síntoma es el síntoma como creación, ¿sí? Para esto les traigo un parrafito de análisis terminable e interminable, ¿no? Que Freud dice, ¿acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo? O sea, de producir un estado nuevo, digamos, y cuya neocreación constituye la diferencia esencial entre el hombre analizado y el no analizado, ¿no? Me pareció interesante esta cita porque habla de una neocreación, ¿sí? Algo que no estaba previamente. O sea, que Freud se refiere a la posibilidad de hacer algo con aquello a lo cual no accedemos. Y en esta vertiente y a esta altura plantea que donde hay algo reprimido no se va a tratar solamente de levantar la barrera de la represión, encontrar la escena olvidada, sino de construir, ¿no? Este es el término que él utiliza, algo a partir de los indicios. ¿No? Son los dos términos, los extraigo de Freud, indicios y construir. O sea, que no se va a buscar corroborar la veracidad o no de las construcciones, con la biografía o los datos de la realidad, digamos, sino que esto se valida por los efectos que esta construcción va a tener en la persona analizada. ¿Sí? Ven cómo no se trata de la verdad verificable en una realidad, sino de los efectos que va a tener esto en el sujeto. En este sentido, Freud propone algunos resultados posibles de un análisis, ¿no? Uno es, que esto a veces creo que en la clínica con ludópatas a veces uno se resigna a algo de esto, ¿no? Uno es el reemplazo de lo que sería una represión sintomática por el juicio adverso, ¿no? Por decir, bueno, esto no. Otro resultado es otra posibilidad de salida es la creación artística a través de la sublimación, ¿no? Que quiere decir otorgarle a aquellas mociones infantiles, traumáticas, sexuales reprimidas, en reemplazo de la meta sexual, otra, digamos, de mayor valor social y alejada del contenido sexual. Pero, tal como plantea Freud, en esto hay que tener talento, que no todas las personas tenemos, ¿no? Él atribuye la posibilidad de sublimar a si se tiene talento o no. Y el tercer camino que indica Freud es la real satisfacción en la vida real, ¿no? Digo, como caminos del análisis y de tratamiento de lo sintomático. Entonces, habíamos visto en el apartado anterior el goce como exceso. Acá, en el síntoma como creación, es la ubicación del goce como satisfacción, que es un funcionamiento que incluye ese exceso, ¿sí? O sea, incluye al objeto A y lo transforma en rutina. Esto es más de la última enseñanza de Lacan, que se trata de aquello incurable que se desprende de un análisis, aquello irreductible, que es lo que Lacan va a llamar síntoma con TH, síntoma. Se trata de un artificio, de una creación, de algo que no estaba previamente, que destaca, digamos, en este sentido se diferencia del síntoma como obstáculo, como conflicto, como oposición entre lo reprimido y lo que reprime, a pensar el síntoma como algo que permite que la cosa funcione.
anude, digamos, a través de un anudamiento, digamos, de una creación de algo que no estaba previamente, se obtiene un arreglo nuevo de funcionamiento, ¿no? A mí me pareció interesante, digamos, no digamos, por una cosa erudita, digamos, de la última enseñanza de Lacan, sino que me parece que, que es muy de la clínica, ¿no? De la adicción, esto, ¿no? Obtener un tipo de funcionamiento que previamente no estaba, pero con ese exceso, incluyendo ese exceso. Sí, y me parece interesante, Vero, lo que rescatás de esa frasecita de análisis terminable e interminable en Freud, ¿no? Porque me parece que ahí está lo que vos decís, construir algo a partir de los indicios, es justamente lo que después Lacan habla del nuevo arreglo sintomático, ¿no? No es crear de la nada, sino a partir de esos indicios, a partir de esos restos, que uno puede hacer algo diferente. Tal cual, tal cual. De esos indicios que quizá en otras perspectivas terapéuticas uno trata de anular, de desechar, de borrar, ¿no? Con la medicación o con terapias cognitivo-conductuales donde se trata de eliminar el síntoma, ¿no? Sí. En esta perspectiva del síntoma como creación, ya que se trata de que la creación produce algo que no estaba previamente, no estaba en el otro, de qué estatuto del otro se trata, ya habíamos visto que en la primera versión del síntoma como mensaje era un otro completo, ¿no? El otro simbólico. En la segunda era un otro barrado. Acá se va a tratar de un otro inconsistente, ¿sí? O sea, la creación implica que el otro es inconsistente, o sea, uno no busca las respuestas en el otro, justamente porque es inconsistente, o sea que el sujeto va a dejar de tener un síntoma que a través de la repetición esté al servicio de sostener algo del otro, de sostener un goce del otro, sosteniéndolo como otro completo. En este sentido, en la creación está la posibilidad de inventar algo en esa respuesta, ¿no? A lo real que no se puede simbolizar. Acá el término creación estaría en juego, digamos, diferenciándose de repetición. No se trata ya de la repetición sintomática, ¿no? Sabemos que el síntoma, a diferencia de otras formaciones del inconsciente que son fugaces, el síntoma se repite, se repite, se repite. Acá en esta perspectiva del síntoma con TH o síntoma, no se trata de repetición, sino de creación. Y en este sentido, en esta perspectiva del síntoma, fuera de sentido y no simbolizable, el inconsciente, en este sentido, tendría un estatuto de defensa, ¿no? O sea, que en este sentido ya no se va a tratar de un inconsciente en el cual cifrar el saber o de llegar al saber no sabido, sino demostrar la naturaleza de defensa del inconsciente. ¿Sí? El inconsciente como relato es una defensa ante eso amorfo que tiene que ver con el gozo. En este sentido, el inconsciente como defensa o como ficción, ¿no? O sea que es otro modo de intervención. ¿Sí? En este sentido, el inconsciente como modo defensivo frente a eso real que irrumpe, frente a ese goce, genera la oposición, que ya no se va a tratar como en la perspectiva del síntoma, como habíamos visto, el síntoma como metáfora, como mensaje, en el cual la oposición es entre lo consciente y lo inconsciente, sino que acá la oposición sería entre goce y saber. Por eso decimos que el inconsciente como elucubración de saber, o como, sí, como saber,
tiene un estatuto de defensa frente a ese real, ¿no? Es una elucubración de saber que tapona esa irrupción de goce. Y es en un análisis con la instalación, en este sentido antes había dicho, digamos, en este sentido ya no se trata, como había dicho antes, del inconsciente transferencial, o sea, un inconsciente que se elabora en el relato de la historia dirigida a un otro, sino que es un inconsciente real, que tiene que ver con esos restos amorfos que no tienen un sentido y, digamos, que es lo que la elucubración de saber del inconsciente tapona, ¿sí? Esta es la diferencia entre lo que es el inconsciente transferencial y el inconsciente real. ¿Sí? El inconsciente real es esta cosa, esto amorfa, estos restos de goce, restos de satisfacción, que no van a tomar una historia, no van a tomar la forma de una ficción ni de un relato. O sea que el inconsciente real es aquello fuera de sentido, son los datos inmediatos, que es un inconsciente difícil de hacer en el sentido de darle una lógica. No es accesible a la significación, no es traducible en una historia. Y, por último, la verdad, antes habíamos dicho que la vertiente del síntoma como metáfora, como mensaje, se trata de una verdad reprimida a develar con la metáfora espacial, ¿no?, de las profundidades. En esta vertiente del síntoma, la verdad de la que se trata es la verdad variable, que acá hay un neologismo de Lacan que es el término variedad, que es un término que condensa tres términos distintos: verdad, variedad y verificación. La verdad tiene que ver, como habíamos dicho antes, con el sentido sexual como materia inicial del síntoma, ¿no? Lo infantil, traumático, sexual y reprimido en términos freudianos, o la relación sexual que no existe en términos más lacanianos. Eso es la verdad, que tiene que ver con la represión. Pero a partir de esa verdad, que siempre va a permanecer opaca porque hay un reprimido primordial que nunca vamos a tener acceso, surgen las refracciones del sentido, que tiene que ver con la variedad, o sea, los distintos sentidos que uno va a armar en relación a aquello reprimido primordial. ¿Qué es lo que el analizante le dice al otro en ese intento de vehiculizar a través de la palabra? Y surgen todas las variedades del sentido. Y la verificación, que tiene que ver con la direccionalidad a un otro, ¿sí? Porque no es que uno habla un soliloquio, sino que en transferencia verifica eso a través del pasaje por el otro. Es por esto que del síntoma uno no puede decir ni que es verdadero ni que es falso, simplemente lo que uno puede ubicar es que el síntoma es real. Bueno, yo por ahora dejaría, si dejamos tiempo para conversar, hay más cosas, pero me parece que podemos conversar y después cualquier cosa seguimos. Quería decir algo respecto a esto último, y después, si querés, puedo comentar dos extractos clínicos que, conversando con Vero, que podrían llegar a ilustrar un poco la diferencia entre, digamos, cuando el síntoma está muy ligado al sentido, que en el caso de menos lo que yo pienso de las ludopatías a veces es una fijación excesiva al sentido que no desliza, por lo tanto se nos arma como algo bastante duro de conmover, y en otros casos la ligadura está más dada por la extracción de goce, que también es bastante
duro de conmover, con lo cual tenemos muchas veces casos que dan mucho trabajo, digamos, llevarlos al plano de la dialéctica, ¿no? Pero quería decir algo sobre esto último que dijiste, y que es que lo que se puede a veces entender es que un comportamiento, una acción más bien de tipo adictiva, ya es defensa ante lo real. Es decir, se puede encontrar algo ligado, digamos, a la adicción como defensa. Una especie, digamos, de tratamiento de lo real por lo real. Sí. Donde no hay un pasaje por el otro, donde lo que se presenta es lo que comentamos siempre en relación al cortocircuito, ¿sí? Y donde lo que aparece es la adicción sin sentido, o sea, no tiene el sin, ¿no? No tiene ninguna Bedeutung, ¿no? No aparece el otro como necesariamente, digamos, aquel sobre el cual hay que girar para poder dar la vuelta. A veces es un otro que no tiene importancia, sino que es una especie, digamos, de acción directa sobre algo que ya de por sí es penoso, que sería, digamos, ese exceso pulsional de goce que no se puede tramitar. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer problema en cuanto a que no siempre se nos presenta algo ligado al síntoma, o en todo caso, no es ese síntoma. Estamos hablando de algo que tiene que devenir síntoma de alguna manera, tiene que encontrar alguna articulación al sentido para poder hacerlo pasar por el dispositivo transferencial. En ese punto, el que trabaja muy bien esto es un autor que se llama Recalcati, que habla mucho sobre la... sí, claro, el tratamiento de lo real por lo real. Dice que Napartek lo trabaja en su libro. Claro, porque ahí nos encontramos con los mayores de los problemas nosotros, porque el otro no está como figura, digamos, sobre el cual se gira. El objeto no está tan localizable en el sentido de objeto A, aparece un objeto pero que no es lo que nosotros llamamos el objeto A, tenemos que hacerle, digamos, trabajar para llegar a ese punto, y lo que no tenemos tampoco es un síntoma, en el sentido de que no hay una relación a la palabra o a la significación, por lo tanto, y les decía, Máximo Recalcati trabaja en... ¿Cómo es un tratamiento posible en la época del otro que no existe? Dice él. Claro. O sea, ¿cómo se hace para construir, para hacer existir no solo el inconsciente, sino hacer existir al otro también en el tratamiento de eso que el sujeto logró tratar mediante lo real de su propia acción, ¿sí? Entonces ahí se nos... Una cosa, Mariela, en relación a esto, yo no sé si sería defensa, porque el Estatuto de Defensa del Inconsciente, del que hablaba en la última concepción, es como un biombo simbólico, sería, un biombo simbólico ante ese real. Esto, lo que venís hablando, es un real con lo real, ¿no? Sí. Un tratamiento real con lo real. Sí, habría que ver si se lo puede calificar de defensa, pero lo digo así porque es como una especie de respuesta, digamos, que el sujeto elabora, digamos, una respuesta sin elaboración, podríamos decir, sin ficción, sin apelar a sus propias verdades, es como una especie de manotazo de ahogado, por decirlo así. No sería tanto el paliativo del que habla Freud en el malestar en la cultura, sino un esfuerzo de mantenerse a flote, digamos, dentro de lo que podríamos llamar un cierto avasallamiento del exceso. Entonces, en ese sentido, no nos encontramos con una deriva, digamos, que sirva para estabilizar, que es lo que vemos todo el tiempo. Decimos, bueno, encontró esto como respuesta a algo que también lo estaba, digamos, angustiando. Ok, pero no es una respuesta que lo estabiliza. ¿Sí? Es una respuesta que es temporal. No solo temporal, sino que además lo precipita en algo peor.
digamos, o sea, lo desestabiliza. Entonces son soluciones completamente problemáticas, digamos, encontrarse con esa, bueno, esto quería comentar. Ahí me parece que, Hernán, ¿querés decir algo? Sí, Mariela, cuando te estaba escuchando, me vino a la cabeza algo que es un poco un clásico. La gente que hereda mucho dinero y se precipita en una especie de orgía de juego en donde terminan perdiendo todo. Los que se juegan de manera. No, o sea, el empuje que los lleva a lo peor. O sea, no hay un tratamiento de eso que en cada caso tendrá alguna vertiente, pero es muy común esto, ¿no? Gente que hereda mucho dinero y lo dilapida en una cosa de jugar hasta perderlo todo. O sea, como que de una pérdida donde hay algo del orden de algo que le viene, de un don, no poder apropiarse de eso y bueno, llevarlo al extremo de terminar endeudados. Sí, sí. La metáfora esa la usa Freud para hablar de la manía, donde habla del pobre diablo que acostumbrado a vivir en la privación, de pronto tiene un exceso y esto dilapida este exceso. Hay algo ahí del exceso que tiene dificultades para tramitar. Y hay algo del exceso de esto que venía contando Verónica, que me parece que también tiene que ver con algo de lo que traía Mariela. Me llamó la atención en el recorrido de la bibliografía que iba usando Verónica, y aparecía el tema de la de Dayton. Y hay una conferencia que da Miller, que está en las charlas que da para España, donde cuenta que la significación del falo, el título original es la Bay Dayton del falo. Entonces se pierde la idea de significación y está esta idea de referencia. Y hay por los años estos de la función del síntoma, hay una charla que da Miller que se llama La teoría de los goces, y ahí cuenta que una idea ya que estamos con el falo, que el falo lo que hace es una captura de goce. Entonces va contando que hay algo como una masa amorfa de goce, y que el falo captura algo de goce. Y algo de la captura de esta masa amorfa de goce aparece también en sutilezas, ¿no? Donde hay algo del trabajo del análisis, que es capturar algo de esta masa amorfa de goce. Lo que, siguiendo el recorrido por un lado que iba haciendo Verónica, porque Verónica por un lado introduce la cuestión de la época, ¿sí? Para introducir la idea del otro, cómo entra el otro, cómo se modifica el síntoma, esto que mencionaba también Hernán en la primera intervención, cuando decía, no lo decía en estos términos, pero que hay una valoración moral del síntoma. Depende de qué valoración moral tenga para que sea síntoma o no sea síntoma. Entonces, si el chico es exitoso, tal cosa, y si no, es otra cosa. Bueno, hay algo ahí de la cuestión de la época que introducía Verónica, donde hay algo hay un movimiento de época que eso lo cuenta Miller en varios lados, pero hay una referencia que está bastante piola para pensar en la relación a la verdad, que está no me acuerdo en este momento, pero ya me voy a acordar, donde él cuenta que en algún determinado momento histórico
cayó el problema de la verdad y lo que emerge como modo de tramitación es la acumulación de goce. Uno lo que podría pensar es que hay algo de la... Es una tontería lo que voy a decir, pero que hay algo del marco simbólico de la época que no permite tramitar algo del exceso, y eso se tramita por vía de lo real. Y uno podría pensar también, siendo un poco más específico, que hay alguna serie de referencias donde el falo no termina de tramitar algo, ¿sí? Hay algo de lo fálico, que esto produce algún tipo de captura de goce, que no termina de tramitar algo, y hay una de las virtudes que están en relación al falo que tiene que ver con la significación, ¿sí? Y hay algo del no sentido, porque hay algo del fracaso de lo fálico que va dejando restos que a nosotros, a nivel de la teoría, nos sirve porque abrió la posibilidad de pensar este otro goce, un goce distinto, pero también hay una porción de goce que no se puede negativizar, que no tiene que ver con este goce necesariamente femenino y demás, y que hay algo de la captura de goce fálico que fracasa. Y, bueno, esto. Entonces no necesariamente las relaciones son con estos objetos A que decía Mariela, tan definidos, sino que queda un poco indefinido qué tipo de objeto y demás. Bueno, eso. ¿Te parece, Vero, que comenten Sí, los viñetas? sí, claro. Porque Sí, hicimos sí. una extracción con Vero, un par de ejemplos. Ahí te llaman, Vero, te llaman. El llamado de... Soy el otro inconsistente. Bueno, les voy a contar dos pequeños extractos, no son casos, son pequeños extractos nomás, de dos casos que por ahí servirían para lo que venimos hablando. Bueno, quizás algunos ya lo hemos conversado una vez en estos 4 años de trabajo. Bueno, este es un caso de un joven de 30 años que es adoptado y que llega a la consulta traído por los padres porque se dieron cuenta que había robado dinero de la caja fuerte para apostarlo a la quiniela. La quiniela es un juego muy antiguo, ustedes sabrán, ¿no? Y además bastante de modé, pero bueno, de modé. Hay otros que ahora están como en la cresta de la ola, pero la quiniela sigue siendo un juego muy, muy consumido. Muchísima gente consume quiniela. Bueno, este muchacho venía realizando un tratamiento psicoanalítico de hacía como 7 años ya. Lo interesante es a qué apuesta. Él es adoptado, recuerden, y apuesta a las fechas de nacimiento, las de los padres y las de él que él cree. Porque acá empieza a aparecer la duda acerca de él, acerca de cómo fue adoptado. Él cree que sus padres no le dicen la verdad sobre su origen, tiene la idea de que fue robado o comprado. Ahí ya aparece el dinero. Dice, soy un fracaso y nací para ser un perdedor. Yo me siento un muerto en vida. Su vida social es muy limitada, no tiene pareja, duerme de día, trabaja ocasionalmente y descree del trabajo y el crecimiento propio, ideales de los padres. Ahí vemos un poco lo que recién comentaba Claudio, ¿no? Hay algo de la caída de los significantes, digamos, en la época. Dice, ustedes quieren que yo mejore, pero a mí solo me interesa saber qué hicieron ustedes conmigo. Y eso me lo niegan. Es imposible. Una serie de actings, entre los que se destacan el robo y la mentira, lo llevan a afirmar, yo hago trampa porque a mí me la hicieron. La creencia en la magia del azar continúa siendo un remedio contra la angustia, no un síntoma. Porque para mí esto es más que nada una sucesión de actings en el caso de él. Cree en la apuesta de la quiniela que, casi como un acto de fe, le va a otorgar la llave de su destino. A mí lo que me falta es dinero. Yo sin dinero no puedo hacer nada. Y dice, porque sé que yo le preguntaba qué le pasaba con esto de jugar, y él me decía, cuando juego, primero pienso los números. Luego voy a la agencia, los compro y me ilusiono.
Yo creo que van a salir, me voy imaginando todo, lo que haría con eso. Yo siento que me voy excitando hasta que veo el sorteo. Cuando veo que perdí, me bajoneo, y los días siguientes casi ni me puedo levantar. Es un círculo siempre igual. Me pasa lo mismo si me surge un trabajo. Cuando me llama me entusiasmo, si nadie me llama también me bajoneo. Este es el primer caso. Y el segundo recorte es este. B, de 53 años, consulta porque está muy angustiado, en un descontrol absoluto, con problemas económicos y morales, porque jugó dinero del trabajo. Dice, son muchos años de jugador y de grupos de autoayuda. Hice 8 meses de análisis, pero nunca tuve el deseo real de dejar de jugar. Todo lo que empiezo lo abandono. La adrenalina, el límite y la autodestrucción son continuos en mí. La fantasía mágica de salvarme y empezar de nuevo también. Pero todo es mentira, solo sirve para seguir jugando. Estoy asustado, tengo miedo de no tener ganas de vivir, de entregarme y quedar inmóvil. Relata una escena infantil. De chico era buen jinete y domaba caballos. Me subía al potro, tenía fantasías de muerte mientras me acomodaba. Sentía tanta adrenalina, tanto riesgo, eso era inigualable. Ese riesgo extremo de la doma es lo que siento cuando juego, pero también en los estrenos de las obras. Es como un salto al vacío, es actor, señor este. Me gustan los ensayos porque hay angustia. ¿Esto va a salir bien o no? Cuando no sé cómo va a ser, siento algo más, como que estoy vivo. En cambio, en la repetición ya empiezo a predecir, siento esa rutina y ya quiero dejarlo todo. Por eso tampoco pude nunca tener una relación estable con una mujer. Cuando se me termina la pasión, la dejo. Y yo le pregunto qué le pasaba con la rutina. Y me dice, siento un silencio, una quietud que me angustia. Lo relaciona con las depresiones del padre y otra escena infantil. Espiaba en la habitación del padre para ver si respiraba o no, en la quietud y la oscuridad de esa habitación. Estaba como muerto, dice, así durante días. Pudo ubicar algo. Sus pérdidas en el juego eran una suerte de resarcimiento para él, ya que tanto sus padres como sus hermanos siempre se aprovecharon acusándolo de todo y depositando el cuidado de su padre y madre en sus hombros. Era como cobrarse una deuda simbólica, pero a la vez adquirirla, ya que la culpa por sus macanas lo ponían todo el tiempo en falta. Bueno, hasta aquí los dos recortes. En un caso vemos que aparece muy fuerte la ligadura a un sentido, que no remite a una significación, digamos, tipo verdad reprimida, ¿no? Pero es un sentido, yo diría, fantasmático, ¿no? El que aparece ahí, pero que el paciente, digamos, se resiste a abrir esa cuestión, no es que él ahí se interroga, ¿sí? O sea, que esa relación con el sentido, tan coagulado, como me gusta decirlo, es un sentido al que habría como que horadar, de alguna manera, ir en camino, digamos, de hacerlo caer. Está muy ligado a algunas identificaciones, hay un rechazo también fuerte a la figura de los ideales de los padres, ¿no? En el otro caso lo que tenemos es más que nada una irrupción de goce, ¿no? Un exceso que él califica como vital, ¿sí? O sea, para este señor la vitalidad está puesta en sentir ese borde con el riesgo. Entonces es muy difícil que él deje eso porque el fantasma está más articulado al morir, pero no al morir porque le salió mal, al morir porque no lo hace, digamos. O sea, si él deja de hacer estas cosas que lo ponen en riesgo, estaría más del lado de la muerte en vida, ¿no? De la melancolía, parece que dijera, ¿no? Como de no encontrarle sentido a la vida. Por lo tanto, el recurso al vivir esto, al producir, digamos, ese pasaje por la apuesta, hace que
sea para él fundamental para poder sentirse vivo. Sí, ayer que hablábamos con Mariela, un poco la elección de estos dos recortes tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque, digamos, dejando de lado la cuestión diagnóstica, en el primer caso, hay una búsqueda permanente de algo oculto, ¿no? Él tiene la firme creencia de que hay algo que él no sabe, pero que hay un saber que él no sabe, ¿no? O sea que está esa creencia en lo no sabido, digamos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que no lo trabaja simbólicamente, sino que a través de la acción lo pone en juego, pero tiene un costadito simbólico, quizá un poco lábil, pero está, ¿no? En Sí, cambio, sí, claro, porque hay una dirección aparte, hay una dirección, exacto, ¿no? claro. Tiene que ver Sí, con sí, el acting, sí. exacto, Mm. tal cual. Pero En el cambio, otro el es segundo, demasiado claro, consistente, sería. en el segundo, lo que un poco hablábamos ayer es que, bueno, acá sí aparece como tratamiento del goce, y es lo que nos orienta a nosotros sobre cómo intervenir, ¿no? Porque en el segundo caso me parece que no no sé vos qué opinás, Mariela, pero me parece que no se va a tratar de que el tipo deje del todo de jugar, porque ahí hay algo que a él lo saca de la cosa más mortífera, ¿no? Porque, bueno, quizá reforzar los otros, porque él encontró una vivificación en las carreras de caballo, en la actuación y en el juego, ¿no? Sí, la doma más que en las carreras. Ah, la doma. Sí. Sí, en realidad se trata, ¿se acuerdan que habíamos hecho esa diferencia entre jugador, entre la pasión pulsional y la pasión culpable? Bueno, en este caso este es un señor que está claramente atravesado por una pasión pulsional. O sea, hay un apasionamiento de él en relación a estos tres temas que ubica, ¿no? Como que son los que le permiten sentir que está vivo. ¿Sí? Y entonces también corren, como decíamos en su momento, paralelamente a la neurosis, pueden correr paralelamente a la neurosis. No se puede trabajar. Tiene una paradoja ese tipo, tiene un problema, porque el tema de la doma es que en la doma misma es domar algo, y en la doma mortifica. La tarea del domador. Domestica. Sí, sí, porque hay todo un corrimiento desde esto indómito a dominar, pero en el acto de dominar lo que sucede es que mortifica. Ahí la cuestión es ese goce de la doma, lo que lo complica. Y en el caso anterior es interesante también porque lo que tiene una cuestión ahí que es que convoca a algo que no se sabe, y lo que no se sabe parece que está en relación al origen. Pero hay algo ahí que se repite, que es la lotería, ¿sí? Y hay algo de la adopción, que uno lo puede pensar en términos de la lotería. ¿Quién te toca de padre? Bueno, y de la no adopción también. Sí, a ver cómo sería la no adopción. Y porque en la no adopción también no sabés quién te toca de padre. Vos nacés y no sabés Sí, quién sí, es tu sí, padre. pero O sea que hay algo contingente en cualquier nacimiento, por decirlo así. sí, eso es así. El punto es que, por lo menos, en el recorte lo que aparece es que hay algo de la lotería que tiene este carácter de repetición, y uno podría pensar que estaría algo de lo azaroso de ser adoptado, que tiene el valor de traumático. Entonces Sí. uno podría tomar la vía de pensar esto oculto, y es una vía, y hay otra vía que es la vía de la lotería en sí, de lo azaroso. Sí, sí. Sí, traumático, como vos decís, ¿no? Es algo que no se puede, digamos, ahí significar, ¿no? En la quiniela,
el origen de la quiniela es la 'Ndrangheta, la mafia napolitana. De ahí heredamos algunas cosas. Es un juego tramposo, porque muchas veces los que recaudaban quiniela se fugaban. Entonces, esto de mi familia me hace trampa, no es casual que el tipo juegue a la quiniela. Me han hecho trampa. El otro sabe de mí y no lo dice. Hay un secreto guardado. O sea, hay una cosa clandestina en juego. Y la quiniela, por más que sea legalizado, sigue siendo un juego clandestino. Hay algo... La quiniela, perdón, hermana, la quiniela clandestina es clandestina, la otra no. Claro, pero justamente, ¿cómo puede ser que un juego legalizado siga jugándose clandestinamente? Y bueno. Ese me parece que es interesante para pensarlo, porque él sabe de su adopción, pero piensa que hay algo clandestino en juego. Sí, sí. Por eso traía la referencia, ¿no? Esto del origen de este juego. No sé si él lo sabrá, pero bueno, lo eligió de alguna manera. Y me llama la atención en los dos casos, la relación entre la muerte, el fantasma de la muerte y la mentira. En los dos casos aparece, tratado de diferente manera, pero esto, por ejemplo, que dice Claudio, de lo mortificante de la doma, pero él también pone en juego la vida cada vez que doma un caballo. Que justamente eso es lo atractivo. Exactamente. Bueno. Bien, ¿vos, Vero, querías decir algo, Vero? Perdón, Hernán. Sí, cuando estaba hablando de esto de los casos, en relación a esto de lo mortificante, me acordé algo que hablaban hace un rato, creo que Guiomar decía, esto de el beneficio secundario que tenía el síntoma. Me parece que algo de este beneficio secundario pulsional se le juega a este paciente, que le permite estar vivo en eso mortificante, que es justamente lo paradójico. Es interesante cómo se muestra lo pulsional, este exceso de goce que le permite aplacar algo de lo mortificante para ponerlo con la pulsión de vida. Y me acordaba en la mezcla y de mezcla pulsional que en algún momento Freud mencionaba, y que tomaba esto de que hay algo de eso, tanto versus como pulsión de muerte como pulsión de vida, se puede tramitar algo de eso. Pero también me hizo acordar algo cuando Claudio mencionaba esto de los excesos, esto de la captura del goce, en relación a esto de que aparentemente en la época hay algo que no permite tramitar, y justamente en la época actual, donde estamos en el auge del capitalismo, justamente está la lógica del consumo, que permite capturar algo de ese goce. No sé si lo habían pensado de esa manera, pero me hizo acordar esta referencia. Sí, a mí me parece que precisamente la teoría, la última parte de la teoría lacaniana, nos tira unas líneas para pensar cómo se puede capturar el goce sin referencia al falo y al nombre del padre. Justamente porque habla con los nudos borromeos, él va tratando de hacer una lectura de enganches y desenganches, de anudamientos y desanudamientos de los registros, que no necesariamente tiene que recurrir a la cuestión del falo. A veces puede haber un enganche a través de un registro como imaginario, ¿sí? Cuando lo simbólico es precario, donde no aparece, digamos, tan en el centro de la escena, sino que aparece más que nada lo imaginario, lo real, que se pueden como, de algún modo,
entrelazar de algún modo, tal que, de que presente como una especie de estabilización. Eso me parece algo a explorar, porque realmente son los nuevos modelos, otros modos, digamos, de anudamiento. El síntoma de lo que hablaba Verónica con TH, que es otro modo de anudamiento, justamente por eso está bueno lo que vos aclarás, que parece muy obvio, pero no es la forma canónica, sino son otros modos nuevos que cada sujeto en su singularidad permite tramitar algo de esto de los excesos. Obviamente es una tramitación fallida, como siempre, sabemos que siempre trae consecuencias, eso es lo interesante para poder intervenir, esos fallidos. Bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos un ratito todavía. ¿Qué más? Este sábado fue el coloquio del TIA, de la Red Internacional del TIA, y hay una de las presentaciones hizo la distinción entre el trabajo posible en análisis por la vía de lo sintomático, en la línea del trabajo en lo simbólico, de la división subjetiva, de la producción del sentido, etc. Y el trabajo con el exceso, con el resto, con lo no representable, etc. Y para esa forma, digamos, para esa presentación sintomática, la del exceso, la del resto, se proponía al analista como testigo, digamos. Lo que se ubicó ahí, me parece que podíamos ser útil, digamos, para pensarlo acá, era que la modalidad del tratamiento ahí era transferencial. Era, bueno, nos vemos la próxima semana, digamos. Nos vemos la próxima semana, nos vemos la próxima semana, y así durante el tiempo que dure el análisis. Porque por definición, digamos, ahí no vamos a entrar, digamos, no hay mucho que hacer. Hay varios, creo que alguno de los dos casos que presentaste vos, Marie, tenía esa característica. Estoy pensando en un caso que estoy atendiendo donde la impulsión al juego corre en paralelo, de manera disociada, con una vida, digamos. Uno podría decir, hay un empuje pulsional ahí que quedó por fuera de lo que armó aparato psíquico y lo que, digamos, se articuló al otro, etcétera, etcétera. El trabajo sostenible, digamos, me parece, o una forma del trabajo sostenible es apuntar precisamente a lo que hace síntoma en la vía de la construcción de sentido, un poco en la vía de los primeros, de las primeras variaciones del síntoma que presentó Vero. Respecto a eso otro, testificar que eso está, digamos. Señalarlo, nombrarlo, bueno, la próxima semana estamos, darle lugar a eso, pero sin interpretarlo. Uno podría pensar incluso, si lo tomamos desde la vertiente de la última vertiente del síntoma, tal vez se trate simplemente de esperar a que el paciente se encuentre con algo que le permita crear, digamos. Más que afanarse a construir algo sobre ese exceso, sobre eso que no entra en la red de las representaciones, esperar, situar ahí que hay algo que está ahí, digamos, y a la espera de que acontezca un síntoma posible, digamos, de que haya una construcción, un buen encuentro con algo que le permita construir o inventar algo. Sí, también en el coloquio yo escuché que se proponía mucho la cuestión de, si bien testigo, también, no digamos intérprete, pero alguien que, digamos, proporciona elementos para poder construir algo, ¿no? O sea, no en el sentido de darle un sentido a lo que va trayendo, no darle un sentido, construcción, así esto es esto, porque eso no es lo que hacemos, pero sí de poder acercarle, ¿no? Acercarle como
como cierto enchapado, como cierta, en algunos casos, ¿no? Donde lo que se ve es que no hay ninguna referencia al sentido, donde se pueda, junto con el analista, ¿no? ir armando algo. Porque la vertiente, digamos, silenciosa, me parece, en el sentido de no poder interpretar, de no poder encontrar mucho algo para decir, puede llegar a ser ineficaz, digamos, en el sentido de que no permita el movimiento, digamos, que es lo que uno está buscando que suceda, ¿no? Me parece que hay algo de la posición donde se anima a intervenir, digamos, a intervenir siempre teniendo presente desde qué lugar se interviene, ¿no? Ahí se va. Sí, yo pensaba, escuchándolo a Benja, digamos, yo no estuve en el coloquio, ¿no? Pero habría que ver qué es esto de ser testigo, porque, digamos, cuando hay un empuje así, el silencio puede precipitar al pasaje al acto, ¿no? Entonces quizá, bueno, ser testigo quizá en el sentido de que, bueno, que no se trata, como veíamos hoy, de un sentido reprimido, ni de encontrar el saber no sabido, sí, pero sí quizá de propiciar una creación de algo, ¿no? Sí. Distinto, porque me parece que el silencio lacaniano ha propiciado en la historia del psicoanálisis muchos pasajes al acto, ¿no? Me parece que hay que ser cauteloso, porque una cosa es que Miller esté en silencio cuando atiende a Chamorro, digamos, que tiene ya una transferencia con la MP y con todo. No, fuera de joda, Sí, digamos. claro, Una cosa claro. es viajar a París y que te atienda un minuto y uno dice, wow, y ya sale por las calles de París asociando, ¿no? Y otra cosa es un tipo que viene de estar Sí. pulsionalmente jugando de pasaje al acto en pasaje al acto, y que se encuentre con un analista silencioso, ¿no? Digo, porque, Claro, ahí la función testigo me parece, lo tomaban en el coloquio más en la línea de cómo propone Lacan trabajar, hacer el trabajo con la psicosis, claro, tomar nota, decir, bueno, Exacto. esto es así, Claro. usted sabe que esto es Ahí así. está. digamos. Claro, Bueno, pero- en ese punto Benja- sería una suerte de contabilización del goce, que quede Ujú. la carga de la contabilización del Registro. goce. He tomado Benja- nota de Exacto. sus condiciones de Claro. goce excesivos, Claro. digamos. Claro, porque Benja, si no me recuerdo mal, la paciente, o el paciente, no me acuerdo bien, le exigía al analista, le preguntaba siempre lo mismo, ¿no es cierto? Sí, Sí, Era le pedí así. interpretaciones. Sí. claro. Era una paciente, ¿no? Era femenina Sí, la paciente. sí. Y No, y él no otra le, cosa que... no le perdón. respondía, sí, no le respondía. Pero le decía, nos vemos la próxima semana. Pero y la Claro, respuesta claro. siempre era así, Sí. le respondía de esa manera. Sí. No, en ese punto que también se habló esto en el coloquio, creo que viene en relación a lo que Vero comentó como el primer punto. Decimos que para que alguien arme un síntoma o hable de su síntoma o se vea interpelado por su síntoma, es necesario que crean el síntoma, ¿sí? Como nosotros en general no encontramos pacientes que crean en sus síntomas, más bien vienen yendo en algo distinto, en el signo, por ejemplo, de el número significa algo para mí, y eso es así, que creo en eso. Los que sí tenemos que hacer creer en el síntoma somos nosotros. O sea, empezamos a trabajar con ese paciente para que vea que nosotros sí creemos en el síntoma, y que entonces sus palabras, sus asociaciones, todo lo que va construyendo, tiene valor de síntoma. ¿Sí? Eso me parece que nos corresponde a nosotros en el sentido de cómo lo leemos, cómo lo escuchamos, qué le decimos, ¿no? Es algo bastante importante a nivel, digamos, de cómo orientar la cura. Porque ahí sí tenemos que no entrar en la misma de no creer, digamos, porque ahí nos volvemos dos no creyentes, entonces hablamos solamente de eso, ¿no? Creo que ese es un punto que también me quedó a mí como, es importante eso, digamos, que nosotros podamos creer, seguir creyendo en el síntoma de algo a construir, de algo que no está dado, pero que se puede armar. Bueno, en ese Poner sentido, en valor, perdón,
No, decía que en ese sentido es un poco lo que vos comentabas antes de reconstruir al otro, ¿no? Y hacer de alguna manera que ese inconsciente real haga el pasaje del inconsciente transferencial. Exactamente. Poner en valor el tropiezo que en algún momento va a aparecer. O sea, esa esperar, saber esperar de la buena manera. Sí. Los otros días me consultaba alguien y me llamó la atención porque no era la primera vez que tenía este modo de presentación, donde hay algo de la urgencia, ¿sí? Y hay algo de la consulta que es para verificar la ineficacia del tratamiento, ¿sí? Entonces es una urgencia y un pedido de respuesta y confirmar lo que ya se sabía, que distintos tratamientos han fracasado. Entonces hay un empuje ahí de la urgencia que convoca una respuesta y que no necesariamente quizá entiendo lo que creo entender la idea que nos está tratando de transmitir Benjamín y ahora el debate que se armó recién, y entiendo que no está bien la idea del testigo, en especial con la idea de esto de los anudamientos y la idea de psicosis ordinaria y demás. La idea de testigo es la posición en la psicosis. Entiendo que muchas veces en esta clínica hay algo de la urgencia que está en juego, que es lo que también traía Verónica. Hay muchas veces que lo que no entra por la palabra se actúa, ¿sí? De alguna forma, y se trae al tratamiento. Y eso, busca algún tipo de respuesta. Me parece que estaría, no sería una fórmula generalizable. No, y en ese sentido me parece que es esencial poder ubicar la estructura del paciente, ¿no? Porque por lo que vos ubicás esa urgencia subjetiva que aparece en esta paciente como para verificar que ningún tratamiento sirve, pareciera más una posición histérica, no una posición psicótica. Sí. Parece que ahí hay una diferencia en la manera de maniobrar del analista, ¿no? Claro, está muy bien, Guillermo. Sí. Bien. Bueno, ¿les parece bien? Vero, ¿querés decir algo más? ¿Les parece bien que dejemos acá? Sí, me parece bien. Bueno, muchas gracias, Vero. Estuvo muy linda la clase. Gracias a ustedes. Todos. Nos encontramos en 3 semanas, recuerden, el primer lunes de junio, que es de 6. Ahí vamos a trabajar Verónica Lopardo y yo sobre otro tema. Así que, bueno, nos vemos ahí. ¿Sí? Gracias, Buena Vero. semana para todos. Gracias. Vero. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Chao.